¿Quién es tu papá? Tú. ¿Te quieres ir a vivir conmigo? Sí. Lupe. Así le decían a esta pequeña que a muy corta edad conoció los horrores de los que puede llegar a ser capaz el ser humano. Quédate hasta el final del video para que sepas todos los detalles de este caso que conmocionó a México. El caso de Guadalupe Medina. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Guadalupe Medina Pichardo, llamada Lupe o Lupita por familiares y conocidos, nació en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el 16 de enero de 2013. Era hija de Yadira Medina Pichardo, quien tenía una pareja llamada Pablo Rodríguez Escamilla, reconocido como el padrastro de la pequeña. En cuanto a su padre biológico, su nombre no se hizo público. Lupe era la menor de 4 hermanos, junto a quienes vivía en condiciones de pobreza extrema. Además, los menores eran víctimas de la negligencia. De hecho, luego de haber tenido un parto casero, Yadira no inscribió a Lupe en el registro civil, y por lo tanto, la niña no tenía siquiera un acta de nacimiento. Yadira y Pablo eran adictos a las drogas y se dedicaban a robar para conseguir dinero. En uno de estos actos delictivos, cuando Lupe tenía alrededor de 4 meses, Yadira fue arrestada y condenada a 2 años de prisión. Durante ese tiempo, Lupe quedó al cuidado de su tía Marina Concepción Medina, quien se encargó de la niña como era debido. Sin embargo, cuando Yadira salió de prisión, regresó por su hija. Marina, quien sabía que su hermana no tenía los medios para cuidar a la pequeña, le dijo que ella podía quedarse con Lupe, e incluso le permitiría visitar a su hija cuando quisiera sin ningún problema. En respuesta, Yadira le prometió a su hermana que cambiaría y se encargaría de velar por su hija como correspondía. Lamentablemente, nunca cumplió su promesa. La vida de Lupe junto a Yadira se caracterizó por el abuso y el desinterés de la madre. La niña pasaba mucho tiempo al cuidado de otras personas, sin que la mujer se preocupara por el trato que estaba recibiendo. Además, cuando estaba bajo su propia tutela, tampoco le ofrecía muestras de cariño o atención maternal. En una oportunidad, Yadira dejó a la niña al cuidado de un hombre y la familia de éste, y luego desapareció por mucho tiempo. Cuando por fin regresó, la mujer le ofreció al sujeto venderle a Lupe por 20,000 pesos mexicanos, poco más de $1,100 al cambio actual. Aunque esta familia se había encargado de cuidar a Lupe y sentían cariño por ella, no tenían esa suma de dinero, de modo que la menor regresó nuevamente con su madre. Otro intento de abandono por parte de Yadira ocurrió cuando la mujer dejó a la menor con una familia en la colonia de Agua Azul, diciendo que ella ya no la podía cuidar. Sin embargo, luego de un tiempo se arrepintió y se la volvió a llevar. Los parientes de Yadira estaban al tanto de la situación y ofrecieron en varias ocasiones encargarse de la niña, al igual que hicieron otras familias de la zona. Pero la madre nunca aceptó. Cada vez que Lupe estaba bajo el cuidado de su madre, sufría de violencia por parte de su padrastro.
La abuela de Lupe llegó incluso a presentar una denuncia por maltrato ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Pero, como suele suceder en estos casos, no hubo respuesta por parte de las autoridades. Lamentablemente, la falta de acción de aquellas personas y organismos que debían asegurarse del bienestar de la indefensa niña condujo a un trágico desenlace. La noche del 17 de marzo de 2017, Lupe, quien tenía tan solo 4 años, mojó la cama. Al darse cuenta de lo sucedido, Yadira la regañó y la golpeó por no haberle avisado que quería ir al baño. Lupe comenzó a llorar, y su llanto despertó a Pablo. Enojado con la niña por haber interrumpido su descanso, el hombre también empezó a golpearla. La violencia subió rápidamente de nivel, y pronto Pablo comenzó a abusar sexualmente de la pequeña. Todo esto ante la mirada indiferente de la madre de la menor. Finalmente, el hombre azotó a la niña contra el piso de la habitación, causándole heridas que resultaron fatales. Al darse cuenta de que Lupe no reaccionaba, la pareja envolvió el cuerpo en una cobija, y al día siguiente lo trasladaron a la colonia El Sol. En ese lugar lo arrojaron en un terreno sobre la avenida Bordo de Xochiaca, a la altura de la calle Virgen del Camino. El 18 de marzo, a eso de las 10:30 de la mañana, vecinos de la zona encontraron el cuerpo de Lupe y avisaron a las autoridades. La pequeña víctima llevaba un suéter verde, una camiseta lila con un dibujo de un hada y unos calcetines rojos. De este último elemento surgió el apodo de Calcetitas Rojas, con el que se le conoció inicialmente a falta de una identificación. Cerca de su cuerpo, los funcionarios policiales encontraron una mantita de bebé, su pantalón y ropa interior. Su rostro cubierto de tierra tenía moretones, especialmente en los ojos, y además su boca estaba hinchada. Durante el análisis forense, los expertos encontraron laceraciones en la cadera y las costillas, causadas por el impacto de los golpes, marcas de mordidas en el lado derecho de su torso y severos daños en el área genital. La autopsia permitió determinar que la víctima perdió la vida debido a una hemorragia de páncreas, hígado y riñones. Además, presentaba una fractura craneoencefálica. Los peritos calcularon que la víctima tenía entre 3 y 5 años y medía 95 centímetros, casi 10 centímetros por debajo de la estatura promedio en México para las niñas de ese rango de edad. A la niña le tomaron las huellas dactilares para intentar identificarla, pero como Lupe nunca fue presentada ante una instancia civil, nunca la encontraron en los registros. Además, nadie había reportado como desaparecida a ninguna niña que tuviera características similares a las de Lupe. Parecía que a nadie le extrañaba la ausencia de la pequeña. Pasaron unos días sin que su cuerpo fuera reclamado. El 2 de mayo, la menor fue sepultada en el Parque Memorial de Naucalpan. El nombre de Angelita fue escrito en su lápida. Desde que se hizo público el descubrimiento del cuerpo, la activista por los derechos de las mujeres y niñas, Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, se involucró en el caso y lo asumió como algo personal. Frida criticó la falta de acción de las autoridades para intentar identificar a la víctima y exigió una investigación más activa. Al mismo tiempo, empezó a hacer uso de sus redes sociales y contactos para tratar de localizar a algún familiar de la niña. Incluso le pidió a un profesional que dibujara un retrato de la menor, basándose en una descripción hablada de cómo debía haberse visto en vida. Se indicó que probablemente era indígena, delgada, con ojos café, de cabello liso y oscuro. Frida la apodó Yoyosochitzin, que significa flor del corazón. Luego la artista Alejandra Arce
se unió a los esfuerzos por identificar a la pequeña y realizó otro retrato. Esta segunda imagen se publicó en medios de comunicación y redes sociales el 15 de noviembre de 2017, 6 meses después del descubrimiento del cuerpo. Fue ese retrato el que activó las alarmas en el entorno materno de la menor. El 25 de noviembre, Marina, la tía de Lupe, supo a través de una cuñada que en el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl había una imagen de una niña parecida a su sobrina. Unos días más tarde, Marina se acercó a ese recinto para preguntar por la llamada calcetitas rojas. Sin embargo, los guardias le dijeron que el caso había sido cerrado porque los abuelos ya habían reclamado el cuerpo. Incluso le mostraron una foto de los abuelos y del cuerpo de la víctima. Sin embargo, el caso al que hicieron referencia los guardias no era Lupe. Una confusión que casi acabó con la única posibilidad de conseguir justicia para la víctima. En paralelo, una prima de Marina le contó acerca de Frida y todo lo que estaba haciendo para que se resolviera el caso de calcetitas rojas. Entonces la mujer se comunicó con Frida a través de redes sociales y le dijo que la niña que habían encontrado podría ser su sobrina Lupe. Fue así como Frida visitó la casa de Marina y le mostró una foto de la pequeña, tomada cuando se halló su cuerpo. Aunque no había visto a su sobrina en mucho tiempo, porque Yadira se había mudado y no compartía fotos de la niña, la mujer pudo identificar a Lupe por sus rasgos y por la manta en la que estaba envuelta. Con toda esta información, Frida preparó una carpeta para entregar a la Fiscalía del Estado de México, cuyos funcionarios hasta ese momento no habían realizado más avances en su propia investigación, y según algunas reseñas, no mostraban mucho interés en siquiera identificar a la menor. Entonces, el 14 de diciembre, la activista recibió un mensaje con una foto reciente de la niña, identificándola como Lupe. El remitente dijo que entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, la pequeña de la fotografía había estado bajo el cuidado de su familia. El mensaje lo envió el hombre al cual Yadira le ofreció en venta a la niña, quien en ese momento fue identificado como Lalo. Esta era la pieza que faltaba para que la investigación de Frida avanzara, pues las tías de Lupe no tenían fotos recientes de la niña, y resultaba difícil comprobar su identidad únicamente a partir de sus declaraciones. El expediente, con todas las pruebas recopiladas por la activista durante 9 meses, fue entregado a las autoridades. El mismo contenía fotos, notas con el resultado de las investigaciones e incluso un video de Lupe hablando y diciendo su nombre cuando llegó a la casa de una de las familias con las que vivió durante una temporada. Entonces la policía procedió a hablar con Lalo. Él había visto la imagen realizada por la artista forense y reconoció a la niña, por lo que declaró como testigo ante el Ministerio Público. Producto de las averiguaciones, las autoridades identificaron a Yadira y a Pablo, madre y padrastro de la pequeña, como posibles responsables del crimen. El 24 de diciembre de 2017, el fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, anunció que ambos habían sido detenidos. Los sospechosos fueron ingresados al penal Nesa Bordo y se les acusó de feminicidio. También se realizó una prueba de ADN para confirmar que Yadira era la madre biológica de la víctima, la cual dio resultados positivos. Durante la primera audiencia, la pareja admitió el crimen, aunque Yadira insistió que ella no había tenido una participación activa en el mismo. También reconoció que para justificar la ausencia de Lupe luego de su deceso, ella decía que la niña estaba con unos familiares. Como prácticamente desde que nació la pequeña estuvo de casa en casa, su respuesta no levantó sospechas. Al referirse a lo sucedido la noche del 17 de marzo, los indiciados dijeron que el hecho de que la niña se orinara en la cama
motivó el crimen. Posteriormente fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Finalmente, el 4 de septiembre de 2019, el juez César Fernando Menchaca sentenció a los dos acusados a 88 años de cárcel por el delito de feminicidio. Además, se les impuso una multa de 449,115 pesos y otra de 165,323 pesos por reparación del daño, que al cambio de ese momento equivalían aproximadamente a $22,500 y $8,280 respectivamente. Inicialmente, el Ministerio Público pidió más de $1 millón como multa, poco más de $50,000, pero el juez determinó un monto menor debido a la situación económica de Yadira y Pablo. Finalmente, el magistrado ordenó al registro civil que se inscribiera a la niña con el nombre de Guadalupe Medina Pichardo. También tomó medidas con relación a los hermanos de la pequeña, para quienes pidió garantizar becas que cubrieran sus estudios desde la primaria hasta la secundaria. Además, los organismos competentes debían encargarse de definir quiénes asumirían la custodia de los menores. Si bien esta información no se hizo pública, se cree que pudieron quedar a cargo de sus tíos. Inmediatamente después de la sentencia, Jesús Mogollán Campos, abogado de Yadira y Pablo, anunció que se proponía apelar. El defensor, quien tomó el caso pro bono debido a la situación económica de los acusados, aseguró que las confesiones de sus clientes se produjeron bajo coerción. Para sustentar su acusación, hizo referencia a una supuesta discrepancia entre el certificado médico presentado por el Ministerio Público y el emitido por el reclusorio. Jesús afirmó que en el primer certificado no había registros de heridas, mientras que en el segundo figuraba que los dos acusados habían ingresado con lesiones. Además, el abogado dijo que no existía una prueba plena para comprobar la responsabilidad de los dos adultos en la muerte de Lupe, como había asegurado el juez. Para él, aunque sí hubo un hecho delictivo, sus representados no debieron ser acreditados con la responsabilidad. La apelación buscaba una reducción de la pena. Incluso se planteó la liberación de Yadira y Pablo si la resolución de los magistrados dictaba que, en efecto, no hubo prueba contundente de responsabilidad. Sin embargo, para el momento en que culminamos nuestra investigación, no habían surgido más actualizaciones respecto a la apelación, y tanto Yadira como Pablo seguían tras las rejas. El caso, de por sí impactante, no estuvo exento de polémica. El 13 de agosto de 2018, en medio del proceso contra los imputados por el crimen de Lupe, la teleserie La Rosa de Guadalupe emitió un episodio titulado Calcetitas Rojas, en el que se dramatizaron hechos similares a los ocurridos en marzo de 2017. Muchas personas expresaron su disgusto hacia los creadores del programa televisivo, acusándolos de parodiar el caso y lucrar con el dolor ajeno. A pesar de las quejas, el episodio en cuestión sigue disponible en plataformas virtuales. Luego de conseguir justicia para Lupita, la activista Frida pidió que no se usara más el apelativo de Calcetitas Rojas para referirse a ella. Consideró que al llamarla de esa manera, después de todo el trabajo que implicó identificarla, se revictimizaba a la pequeña. El caso de Lupita fue olvidado poco a poco por el público, luego de anunciarse la sentencia. Quedó en segundo plano, ante las decenas de crímenes que ocurren a diario en México. Sin embargo, en septiembre de 2023, volvió a ser noticia por una polémica entrevista a Yadira, a cargo de la creadora de contenido Saskia Niño de Rivera. La misma fue realizada para un podcast titulado Penitencia, en el cual se da espacio a personas condenadas por todo tipo de crímenes.
Frida Guerra respondió al anuncio de dicha entrevista, acusando a Saskia de hacer apología del crimen y dar plataforma a una mujer que participó en hechos que acabaron con la vida de su propia hija. Según extractos de esa conversación, que fueron publicados por el diario mexicano El Universal, Yadira contó que cuando tenía 7 años, fue expulsada de la escuela, supuestamente por emborrachar a sus compañeros y por pegarle a un maestro. Además, relató que sus padres se separaron cuando era una niña y que su padre falleció cuando ella tenía 8 años. Yadira también afirmó que fue una pequeña maltratada por su mamá, quien la golpeaba porque se parecía a su progenitor. Por otra parte, refirió que con apenas 12 años comenzó a consumir piedra y que siendo muy joven fue abusada por un tío. La mujer dijo que tenía 15 años cuando nació su primera hija y reconoció que prefirió la calle y la droga antes que estar con su familia. La dramática historia de Lupita es un reflejo de la violencia que afecta a las mujeres en México. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2022, se contaron 3.754 casos de mujeres que perdieron la vida en situaciones violentas, de las cuales el 33.7% fueron investigados como feminicidios. Eso marcó al 2022 como el segundo año con más feminicidios después de 2019. El deceso de Lupita, y las circunstancias en las que fue encontrado su cuerpo tocaron los corazones de todos los que siguieron el caso, incluyendo los activistas y voluntarios que se propusieron llegar a la verdad y ayudaron en la investigación para que se hiciera justicia. Para cerrar esta dramática historia, creemos oportuno referirnos a las palabras publicadas por Frida tras el fallo contra los responsables del crimen. La activista expresó que con la decisión de la justicia, la voz de Lupita había retumbado en todo el país y fuera de él. También afirmó que la pequeña merecía que alguien la amara. Pero lo más conmovedor de sus palabras fue que Lupe había cambiado la vida de sus hermanos gracias a las medidas que se tomaron para brindarles las oportunidades que ella no tuvo. El 4 de septiembre de 2019 se hizo justicia. Pero lamentablemente eso no cambia el hecho de que Lupita ya no está. Tampoco borra los 4 años de maltrato y los aterradores abusos que padeció justo antes de morir. Frente a un caso como el suyo, es difícil no preguntarse si su sufrimiento pudo haberse evitado. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!